Y damos en... Aquí avanzado. ¿Ya dónde habíamos quedado nosotros? Por aquí parece que habíamos quedado. No, acá. Ahí está. Aquí sí. Cualquier consulta, mis hermanos, como siempre, pueden activar el micrófono e interrumpir la clase, preguntar o indicar sus apreciaciones, sus, las interpretaciones de lo que leyeron en algún libro o Biblia de estudio. No, no se preocupe por aquello. Esta cámara tiene serios problemas, no sé cómo solucionarla. Estábamos por acá, la sección histórica. Estaba en el profeta Joel, entonces. Habíamos quedado en esta parte de la clase anterior. Primero hubo una plaga de langostas en el capítulo 1. La razón por la cual vino la plaga de langosta es por el pecado del pueblo. El llamado es para los sacerdotes, a, al pueblo en general. Aquí. ¿A quién más? A todos los habitantes del país, a los labradores, a todos los que trabajan en el campo. La finalidad de la invasión de la plaga de langosta es para que se arrepienta. Y ahora, después de lo anterior, de la devastación que vendrá sobre el país, hay una nota de esperanza. Como es frecuente con todos los profetas, y no me equivoco cuando digo todos los profetas, porque todo, hay un punto en una sección, al final, siempre al final, de esperanza, como Jeremías o Ezequiel o Daniel, por ejemplo. Jeremías le dice, después de 70 años volverán a su tierra otra vez a habitarla. Y él se compra un campo indicando con eso que va a volver a, a su tierra. Bueno, no, él no, pero en un acto simbólico de que el pueblo de Israel volvería de la cautividad babilónica después de 70 años. Acá también, acá tenemos una promesa, un llamado a confiar en Dios, en la gracia de Dios. Aquí nos plantea el pasaje bíblico, porque el Señor hará grandes cosas en la tierra. Lo va a prosperar, después que se arrepientan, por supuesto, lo va a prosperar. Porque el Señor dará alimentación a los animales del campo en el verso 22. El castigo consistía en una devastación total, en una invasión de plaga de langostas, iba a acabar con toda la vegetación, las cortezas de los árboles, lo iba a dejar en blanco totalmente, pero el Señor ahora va a alimentar a los animales del campo. Habrá suficiente pasto entonces. Los va a bendecir. Primero hay una advertencia, hay una amenaza. Si se arrepienten, Dios los va a bendecir. Porque el Señor enviará las lluvias del otoño y la de la primavera, para que tengan muy buenas cosechas. Porque el Señor devolverá lo que les quitó la langosta y comerán hasta saciarse, lo menciona verso 25 y verso 26. Porque el Señor nunca más avergonzará a su pueblo, en el verso 27. Estas son las promesas de Dios al pueblo para que se arrepientan, y Dios lo va a bendecir de este modo, si ellos se arrepientan. Porque la ley también decía eso. Hermana Lorena, adelante. Profe, yo ahí tenía una duda en la tarea que estaba haciendo porque decía que tenía que colocar tres promesas y tres bendiciones. ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo, es lo mismo, se refiere a lo mismo. ¿Qué parte de la tarea era esa, hermana? No recuerdo. Espérame un Tiene que, poquito, voy a buscar. tenía que anotar tres de tres, o Sí, tres solamente. tres de una y tres de la otra, creo. Espérame, voy a buscarla. Ah, ok, ya. Ya. Porque nunca, el Señor nunca más avergonzará a su pueblo. Ahí tenemos un llamado a confiar en la gracia de Dios. Dice, tirando más, hermanos. Ya, ahí está. ¿Qué más podemos decir de este pasaje? Hay una sección escatológica también. Escatológica viene del griego.
es jatos. Es jatos. Significa último. Logos, discurso o palabra. Discurso de los últimos tiempos. Hay una futura manifestación del Espíritu de Dios. ¿Cuáles serán los resultados del derramamiento del Espíritu? Aquí vamos a avanzar rápido porque después debemos trabajar con el otro autor. ¿Cuáles serán los resultados de este derramamiento espiritual? Habrán profecías, pero sobre toda carne. Las profecías no va a estar limitado solamente al profeta Joel, Amós, Oseas, Isaías, Jeremías, Elías, entre otros, sino que ahora va a ser derramado universalmente. Vuestros ancianos, vuestras ancianas soñarán sueños, todos, ojalá todos fueran profetas, dijo Moisés, cuando 70 profetas comenzaron a profetizar. Algunos se incomodaron porque pareciera que le querían socavar la autoridad religiosa que tenía Moisés, y Moisés dijo, ojalá todos fueran profetas. Bueno, acá se cumple. O el profeta Joel anuncia el cumplimiento que va a acontecer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Habrán sueños también. Cuando el Espíritu de Dios se derrame, sueños. Bueno, nosotros siempre estamos soñando permanentemente, pero algunos sueños son de Dios. Habla Dios. Y sabemos que habló Dios cuando hay una seguridad, una, una convicción poco usual de que ese es el mensaje de Dios, donde no hay ninguna duda. Yo creo que ustedes han experimentado en más de alguna oportunidad, hermanos, los sueños y logran distinguirlos, si son de Dios o son suyos nada más. No sé, si alguien puede contar un testimonio breve de un sueño o dos hermanos. Yo quiero Bueno, contar uno. ya, primero el hermano, después yo. Hermano Claudio y después la hermana Lorena. Claro. Ya lo mío breve. Eh, yo me soñé, lo miro más como una visión, no sé, pero ahí ustedes después definen qué puede ser. Yo me soñé, desperté a las 3 de la madrugada, un día, oré al Señor y me acosté, y cuando me incliné a orar, le dije al Señor, Señor, cambia mi corazón, porque estaba orando en ese sentido, que me cambiara el corazón, quería que sentirme una nueva criatura en ese tiempo, había un decaimiento espiritual. Entonces estaba orando ¿cómo se llama? Motivo. Y me quedé dormido y desperté en mi iglesia. Desperté en mi iglesia y estaba en una banca alabando al Señor, y veo que viene una hermana danzando, no se le ve la cara a la hermana, pero era una mujer danzando. De todas las hermanas que usa el Señor, venía y llegó a mi pecho y pone la mano aquí en mi corazón y introduce los dedos y saca mi corazón, pero fue tan real que yo llegué a gritar, grité con tan fuerte que desperté con ese dolor. Y bueno, en el sueño vi que saca el corazón, un corazón negro, así palpitaba, así, este es tu corazón. Y al otro día me tocó ir a buscar a mi hijo al colegio, yo salgo de la ducha porque llegó el trabajo y voy a buscarlo al colegio, y me estaba cepillando los dientes, tengo un vanitorio así, y limpio así, tenía los dedos marcados en el pecho. 3 días estuve con el dolor y 3 días estuve con los dedos marcados. Wow. Entonces, ese sueño lo tengo escrito en un cuaderno, la fecha y la hora cuando pasó. Eso me pasó. ¿Cómo lo definen ustedes? Pero yo lo miro como una visión, no sé, o como una revelación. Eso me pasó a mí. Extraordinario, hermano, ¿eh? Mira, extraordinario. Extraordinario. Nunca me habían contado sueños, pero nunca así. tan, tan con Eso evidencia lo vi. física. Impresionante, hermano. Muchas gracias, hermano Claudio, por su testimonio, ¿eh? Hermana Sí. Lorena. Bueno, yo tenía 14 años y tuve un sueño donde escuchaba que alguien gritaba fuera de mi casa y yo iba corriendo a ver la ventana y mi iglesia se estaba quemando, porque la iglesia desde donde antes vivía queda en la esquina. Y yo me ponía a llorar y iba corriendo hacia la iglesia y empezaban a salir como mujeres
con la Biblia, hombres con galones de gas, y era así como muy extraño. Y entonces yo le dije a mi mamá se iba a una convención ese día, y le dije, mamá, soñé que la iglesia se quemaba y de la puerta salían como muchas personas, pero eran personas mundanas, o sea, no tenían apariencia de cristianos. Y ella me dice, no, hijita, me dice, si nosotros ahora nos vamos a la convención y cuando vengamos vamos a venir con el poder del Espíritu Santo y ese va a ser el fuego del Señor. Y cuando ellas venían, que se fue a los 2 días, de repente yo me despierto y siento un grito afuera de la casa y voy a la pieza, miro y era un vecino que estaba gritando porque la iglesia se estaba quemando. Mm. Entonces yo me puse a llorar y me fui corriendo a la iglesia y iban saliendo las vecinas con los manteles, con las Biblias y unos Oh, jugadores que estaban en la esquina, que hay una cancha en la iglesia, estaban sacando los galones de gas y fue tal cual como yo lo soñé y ahí yo llamé a mi mamá y le dije, mamá, lo que soñé está pasando, la iglesia se está quemando. Eso fue wow. a los 14. Una profecía en forma de sueño, ¿eh? Impresionante, hermano. Wow. Qué extraordinarios testimonios. Y así muchos más, ¿eh? Muchos más. Con dos para avanzar más rápido en la, en la clase. Habrán profecía, ¿eh? Ahí fue una profecía y un sueño al mismo tiempo. En los postreros tiempos, se dice el pasaje bíblico, es decir, en el Antiguo Testamento, Joel, Oseas, Miqueas, Isaías, Jeremías, ahora sobre todos se ha derramado el Espíritu de Dios y por eso es que hay profecía, y por eso es que hay sueños. Bueno, ¿cuándo comenzó los últimos tiempos? ¿Alguien? Los más antiguos. El día de Pentecostés. Sí, sí, bueno, una parte, pero ya con la venida de Jesucristo. Cristo inauguró los tiempos escatológicos, los tiempos finales. Porque él dijo el tiempo, ¿cómo fue que dijo? El reino de los Dios se ha acercado, arrepentido y convertido, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios, para la comprensión de los profetas del Antiguo Testamento, ocurriría al final de los tiempos. Cristo habla acerca del reino de Dios que vendría. Se inaugura con la venida de Jesucristo, por lo tanto nosotros nos encontramos en esta superposición entre los tiempos escatológicos con la era antigua donde se caracteriza por el pecado, donde controla el diablo, y la nueva era, la era del Espíritu de Dios. Pero nos encontramos allí, en esta superposición. Ni siquiera una transición, sino que estamos ahí, en una transición, en una superposición entre la antigua era y la nueva era. Por eso cuando se ora por los enfermos, algunos sanan. ¿Por qué? Porque estamos ya en los tiempos finales. ¿Y por qué algunos no se sanan? Porque hay una tensión todavía entre la antigua era. Por eso algunos se sanan, otros no se sanan. Bueno, de acuerdo a la voluntad de Dios, por supuesto. Dios sana. ¿Por qué sana? Porque es la voluntad de Dios. Y también porque para indicar que el reino de Dios se ha acercado. Esa es la razón. Para glorificar su nombre. Y lo otro también tiene razones, pero hay otra razón para explicarlo. Porque estamos en esta tensión entre la antigua era todavía. Se le denomina esto el reino ya, pero no todavía. En los tiempos escatológicos, pero no todavía. Es decir, no se ha consumado, pero ya estamos en ese proceso. Habrán sueños, nos dice el pasaje bíblico. Maravilloso, ¿eh? Las visiones. Yo nunca he tenido una visión, no sé si algún hermano ha tenido una visión. Bueno, en mi caso, en visión porque estaba despierto y estaba, Claro. después de orar y después de meditar, creo que fue una visión sobre la conversión de mi papá. Creo que también fue profético porque mi papá, ya, un hombre duro, ateo por completo, que no quiere nada que ver y lo veo como en la sala de mi casa, él arrodillado frente a mí llorando. Mm. Y, y de repente pasa como unos días y eran como las 7 de la mañana, muy temprano, y lo veo que estaba por allá por una esquina. Apenas me vio que estaba llegando, salió corriendo cuando estaba yo y él estaba como nervioso, muy desesperado. Hijo, quiero hablar contigo, quiero hablar contigo. Y yo, pero en medio de la calle, pero hablemos, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? No, no, en privado, en privado, en privado, en privado. Nada, ya que el hombre ya estaba tocado por el Señor y quiero conocer al Señor, quiero que me hable de Dios, quiero que me...
y ahí lo llevé para la sala y se cumplió eso. Él Wow. ahí como que llorando, arrepentido, quería que le hablaran de Dios y conociendo al Señor. Y yo dije, pues, si este hombre cayó, cualquiera cae. Claro. Ah, ya, Entonces, usted tiene algo, ahora le algo predica así. a todo. Porque, Claro, no pero si sé. se convirtió él, hay No, pero es esperanza que para vino todo. solo. Ya, No, que, o sea, me refiero a que un hombre tan duro vino solo, pues. Yo no claro, lo busqué, sino que impresionante, él ¿eh? vino solo, el Señor lo trajo, pues. La obra del Señor, la obra del Señor. Sí, Claro, impresionante cómo obra el Señor en el corazón, tan misterioso, ¿eh? Mira, habrán visiones, nos dice el profeta Joel. En los últimos tiempos, nosotros ya no estamos en los últimos tiempos. Por eso que ocurren todos estos fenómenos extraordinarios de profecía, sueños y visiones. ¿Quiénes recibirán el Espíritu Santo? Eh, bueno, los que respondieron las tareas, esto ya lo trabajaron. Por eso que no le damos tanta lectura, porque ya lo vieron. Los hijos y las hijas. Considere usted que estamos en la época del Antiguo Testamento. Cuando salieron de Egipto, 600.000 hombres salieron de Egipto. Pero no se contaron solamente a los hombres, porque ellos son los relevantes, lo importante para estos asuntos de contabilidad, de hacer censo, porque con ellos se puede contar para la guerra, y también porque son los jefes de familia. Pero los mayores. Y los hijos no se cuentan, no se cuentan los hijos, las hijas. En los tribunales de justicia, cuando hay un problema judicial, 2, 3 testigos, hombres, adultos. Los niños no sirven en el testigo, o como testigo en el juicio. La hija tampoco sirve, porque son niños. Una mujer adulta tampoco sirve. Pero la discriminación que viene esa, no sé, discriminación, el tema cultural nada más. Pero para indicar de que el Espíritu de Dios se derrama sobre los hijos y las hijas, indica que no hay discriminación. Hijos e hijas, aunque no se cuentan, no eran considerados en el censo del Antiguo Testamento, sobre ellos se iba a derramar el Espíritu de Dios. Sobre los ancianos, sobre los siervos y las siervas, los siervos y las siervas tampoco se contaban. Y también sobre ellos iba a ser derramado el Espíritu de Dios, e iban a profetizar. Es decir, todos son llamados por Dios y todos tienen la responsabilidad ahora en la nueva era, en los tiempos finales, de hablar acerca de Dios. Y también todos tienen el Espíritu de Dios que le da valentía para testificar acerca del Señor Jesucristo. A esto se le denomina el bautismo con el Espíritu Santo. Algunos dicen, no creo que el bautismo del Espíritu Santo sea una segunda hora de gracia o una segunda bendición reservada para algunos creyentes. Bueno, nosotros tampoco creemos lo mismo. Es decir, las iglesias pentecostales tampoco creemos que sea para algunos creyentes. Creemos que es para todos los creyentes. Y tiene porque el Joel lo dice, hijos, hijas, ancianos, siervos y siervas. Todos lo pueden experimentar. Y es posterior a la conversión que da poder para testificar. Del mismo modo como los profetas hablaban con valentía la palabra de Dios, así también ocurre con los creyentes hoy en esta nueva dispensación, o en esta nueva era, o en el nuevo pacto. ¿Qué sucederán con los astros? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Bueno, se refiere a estos fenómenos cósmicos para inaugurar la venida o los días del Señor. Juicio de Jehová sobre las naciones. Recuerde que el juicio vino sobre su pueblo, sobre los ancianos, los sacerdotes, los viñadores, los labradores, sobre los borrachos. Después Dios prometió esperanza para el pueblo de Israel. Nunca más vendrá esta devastación sobre la tierra. Presuponiendo de que se arrepintieron y volvieron a restablecer sus relaciones con Dios. Pero también el día del Señor se refiere al día del juicio sobre las naciones, aquellas que atropellaron, humillaron al pueblo de Israel. ¿En qué tiempo? Cuando sea restaurada Judá y Jerusalén. Presupone entonces esta sección que Jerusalén y Judá fueron destruidas. Si nosotros analizamos la historia bíblica, en la época de Babilonia entonces fueron destruidos. Y Dios promete que lo va a restaurar y lo va a levantar a Jerusalén y a Judá. El lugar en que Dios va a enjuiciar a las naciones, en el valle de Josafat. ¿Qué significa el valle de Josafat? El Señor juzga, porque Dios va a juzgar a las naciones enemigas
que pisotearon, destruyeron al pueblo de Israel. Tendría que ser de Judá, porque está limitado a Judá, ¿por qué? Porque ahí está el templo en Jerusalén. Y además que menciona a Judá y a Jerusalén. La razón por la cual Dios va a traer juicio sobre las naciones, porque dispersaron a Israel y se repartieron su tierra. Por eso es complejo fechar el profeta Joel. En el siglo V, o el siglo V, perdón, esto ya aconteció entonces. Si lo fechamos en el siglo IX, esto es una profecía, va a acontecer en el futuro. Por eso lo dejamos al principio, suponiendo que este es un periodo anterior a la caída de Samaria. Por lo tanto, lo que está describiendo es algo que ocurrirá en el futuro. Y esto ocurrirá en 586. Cuando cae Jerusalén, dispersan a Israel y se reparten su tierra. Porque cambiaron a niños por prostitutas y niñas por vino, en el verso 3. A los cautivos, a los esclavos, a los sobrevivientes del pueblo de Israel. Toman a estos niños y los prostituyen y venden a esclavizan a niños. Vendieron como esclavos a los judíos en el verso 6. Esto ocurrió cuando cae Jerusalén. Terrible lo que describen los profetas. Los otros profetas describen esta situación. Las naciones, ¿cuáles son? Tiro, Sidón y las regiones de Filistea. ¿Por qué se menciona a otras naciones y no solamente a Judá? Alguien puede decir, ¿por qué este profeta Joel habla de nosotros, de Sidón, Tiro, las regiones de Filistea? Está hablando de temas políticos acá. Se está entrometiendo en temas políticos. Es ¿cómo se le denomina? Una intromisión política. Están hablando de una nación que no le corresponde. Es mejor que hable solamente de su propia nación. Alguien podría decir eso. Pero los profetas no son los profetas de Israel. Bueno, de Israel porque nacen de ahí. Pero son los profetas del Dios universal. No es un Dios territorial al cual ellos representan, sino el Dios universal. El que levanta las naciones y las destruye. Y tiene control y soberanía sobre todas las naciones. Todas las naciones existen por el poder de Dios también. Y le reservó un límite para que ellos puedan sobrevivir, y lo puede destruir si desea. Por lo tanto, estas naciones son culpables del juicio contra los judíos. Dios destruyó a los judíos, sí, pero ellos pensaron que fue por su propio poder y también se ensañaron con el pueblo hebreo. Por eso que van a ser juzgados ahora. Tiro, Sidón y las regiones filisteas. Las razones están anteriormente en los versos 6 y verso 3. Es el Dios universal entonces. ¿Cuál es la aplicación para nosotros como profetas? Es decir, no como el que tiene el don de profecía. Lo más probable es que algunos hermanos que están conectados acá tengan el don de profecía. Bueno, es un profeta porque tiene el don de profecía. Pero me refiero a todos los creyentes, a todos nosotros los creyentes, que ejercemos el ministerio profético, que es diferente, ¿no? El don profético. El ministerio, cuando hablamos de Dios, estamos ejerciendo el ministerio profético. Cuando leemos la Biblia, explicamos la Biblia, ejercemos el ministerio profético. Nosotros no debemos tener miedo y tenemos toda la autoridad de Dios de hablar el mensaje de Dios a todo el mundo y dar el mensaje de Dios a todo el mundo. Deben conocerlo todo, todas las esferas. El laicismo actualmente pretende encerrar, enjaular, circunscribir el mensaje cristiano a nuestras casas y nuestros templos, a la vida privada. Pero hay que recordar que el Dios nuestro no nos manda a privatizar nuestra fe. Nuestra fe no es privada, nuestra fe es universal y pública. Y de hecho la fe esencialmente de todas las religiones es pública, eminentemente pública. Por lo tanto no debemos permitir ni debemos dejarnos influir, y hay algunos cristianos que se dejaron ya influir y nos discriminan a nosotros mismos, por ejemplo, cuando queremos opinar acerca de la ideología de género, presentar una declaración acerca del matrimonio homosexual, dice, eso no nos metamos nosotros en esos asuntos, esos son asuntos de ellos, de la vida privada de ellos, nosotros somos cristianos, no podemos imponerle nuestra fe y nuestros principios, nuestra moralidad a los incrédulos, que ellos vivan su vida y nosotros la nuestra.
nuestra religión debe estar de los templos, tenemos nuestros propios principios, pero internos. Se dejaron influir, ahí en esos comentarios se exhiben la influencia del laicismo y el laicismo, de impedirle a nosotros, a los creyentes, hablar acerca de estos temas, que son temas que se encuentran en la Sagrada Escritura, impedirnos hablar de la Biblia y de los temas bíblicos, de la moralidad bíblica en la opinión pública. Pareciera que está prohibido, o por lo menos es impertinente, o es inadecuado el que nosotros nos pronunciemos formalmente y públicamente frente a estos temas. Hay que recordar que nosotros representamos al Dios universal. Tiene derecho nuestro Dios de dirigirle la palabra a los incrédulos y a todos los gobiernos, a todas las naciones del mundo, como lo hicieron los profetas Joel. Le dirige la palabra a Tiro, a Sidón, a los filisteos, aunque él no era de Tiro, ni de Sidón, ni de Filistea. No sé, hermano, ¿qué opinan ustedes respecto a lo que acabo de mencionar o la aplicación de lo que vimos en el verso 4? ¿Será imprudente? ¿Será inapropiado? ¿Será inmiscuirnos en la vida privada de la gente cuando nos hacemos declaraciones públicas del aborto, la eutanasia, la homosexualidad, el matrimonio homosexual? Recuerdo el año pasado cuando vimos ese tema en teología práctica, que eso igual es un tema que nos concierne como ciudadanos. Y como cualquier otro ciudadano, tenemos el derecho y la oportunidad de poder dar nuestras opiniones. Por lo tanto, si hay gente, por ejemplo, que da a favor de esos temas, también nosotros tenemos el derecho y la oportunidad de dar a favor, o sea, en contra de lo que nosotros pensamos. Entonces, si nos callamos, nos estamos callando también como ciudadanos de un país. Eso Perfecto. sería más. Muy bien, muchas gracias, hermana Belén. ¿Alguien más, hermanos? Hay un versículo, mi hermano, que me parece que el libro de Lucas dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mm. El mensaje en el cual todos los creyentes, en el cual nosotros hemos confiado, Dios descansa en nuestras vidas de poder entregar el mensaje hacia todos los moradores de esta tierra. En el libro romano también Dios habla a través del apóstol Pablo que la justicia de Dios se revela a través del Evangelio. Que el hombre llamado justo, creyendo en Jesús, que murió y resucitó, y al tercer día resucitó. Pero también la injusticia de Dios también se revela desde el cielo. Por lo tanto, Dios nos llama a nosotros a proclamar el Evangelio, que el único medio para llegar a nuestro Dios es a través de la vida de Jesús, que murió y resucitó. A todo aquel que en él cree, para que ninguna alma se pierda. Ese es el amor de Dios soberano sobre la faz de la tierra. Y está en nosotros de predicar esa palabra. Obviamente, los tiempos en los cuales estamos viviendo son tiempos peligrosos, donde el pecado ha abundado, lo malo le llaman bueno y lo bueno le llaman malo. Estamos en una generación totalmente adversa. Quizá lo miran a nosotros los cristianos de una manera totalmente diferente, pero Dios nos llamó para proclamar el mensaje de la salvación. Y ese es nuestro deber. Muy bien, muchas gracias, hermano Jaime. Perfecto, gracias, hermanos, por sus opiniones. Sigamos avanzando con el profeta Joel. Aquí vamos. Y también se dirige contra Egipto y también contra Edom. Profetiza contra Edom. Si lo de Tiro, Sidón, Egipto, Edom van a creer, le van a aceptar, bueno, eso ya. Joel cumple con escribir en su libro. Si lo van a leer o no, no importa. Cumple con la responsabilidad del deber de anunciarlo, registrarlo para las futuras generaciones. ¿Qué ocurrirá con los enemigos del pueblo en el juicio de Dios sobre las naciones? Los enemigos del pueblo serán destruidos. Siempre dice aquello, los profetas serán destruidos, el pueblo de Dios será guardado. La expresión declare la guerra santa o santificado, prepárense para la batalla.
Lo menciona la Nueva Versión Internacional. El juicio sobre las naciones. Se habla acerca de los sabeos o habitantes de Sabá, al sudoeste de Arabia. Eran proveedores de incienso, especias, oro y piedras preciosas. La Guerra Santa, como se trataba de una nación sagrada, es decir, el pueblo hebreo, sagrada porque Dios lo había escogido y porque ha puesto en ellos su nombre, se ha revelado a ellos y ellos han registrado la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras. Como se trata de una nación, de una acción sagrada, los combatientes debían prepararse con ritos especiales, incluida la abstinencia sexual, lo menciona en 1 Samuel 21:15. Y esto es lo que se encuentra también en esta sección. Proviene de los tiempos antiguos, cuando los israelitas tuvieron que luchar por causa del Señor, a esta Guerra Santa. Muy bien, así concluimos esta parte y vamos a ver. Trabajamos inmediatamente con el siguiente profeta para avanzar rápido con el tiempo. Y después al final vamos a tratar de hacer un repaso. Nos vamos con el 2 ahora, clase número 2. No, creo que me fui. Perfecto. Ahí estamos. Se logra ver la pantalla completa con la presentación, ¿verdad, hermanos? El profeta Jonás. Perfecto. Sí, hermano. Ya. Muy bien. Ahora vamos al profeta Jonás. Respecto a los antecedentes históricos de este profeta, él va a ejercer su ministerio. Ahora es más sencillo ubicarlo en la historia, a diferencia de Joel, pero intencionalmente Joel pareciera que no indica la fecha en que profetiza para que su texto pudiese ser leído públicamente en toda situación y en toda circunstancia adversa para el pueblo o catástrofe nacional. En cambio acá con Jonás es mucho más fácil precisarlo, porque él dice, profetizó durante el reinado de Jeroboam II. Eso lo menciona en 2 de Reyes, capítulo 14, verso 25. Jeroboam reinó 41 años. Es por eso que existen estas dos fechas probables en que Jonás visita Nínive. Una de las fechas puede ser el 800 antes de Jesucristo o 760 antes de Jesucristo. En el año 800, el emperador asirio Adad-Nirari III, quien gobernó del año 810-783, limitó su adoración a un solo dios llamado Nebo. Y el dato histórico. Este emperador asirio, Adad-Nirari, limitó su adoración a un solo dios. ¿Será que este es el rey que mandó a los ninivitas a limitar su adoración al Dios que predicaba o profetizaba Jonás? ¿Será así? ¿O a otro Dios, como ocurrió con un egipcio también, un faraón egipcio? Y esa es la razón por la cual algunos fechan el profeta Jonás en el año 800 a.C., porque coincidiría entonces que este emperador haya tomado la decisión de adorar a un solo Dios. No sé si era monolatría o monoteísmo, lo más probable es que haya sido monolatría. Limitó su adoración a un solo Dios. La otra fecha probable en que se escribe el libro de Jonás sería el 760 antes de Jesucristo. Durante esta fecha, la situación psicológica de Asiria resultaba conveniente para la efectividad del mensaje de Jonás.
las condiciones en esta época, del 760, eran ideales para escuchar el mensaje de Jonás y que se produjera el arrepentimiento del pueblo. Porque existía en esa época, en Nínive, un desánimo general en el país. Si están desanimados generalmente, entonces alguien que le diga, de aquí a 40 días Nínive va a estar destruido, está reforzando su desánimo. También las personas eran presas del pánico, acompañado de la debilidad de los reyes y la gloria que alguna vez había obtenido o tenía Siria. Estaba menguando. Una plaga terrible también invadió el país, que se llevó muchas vidas. Hubo un eclipse solar también, el 15 de junio del año 763 a.C., de Jesucristo, que sembró pánico en toda la región. Por estos antecedentes, por estos datos, algunos concluyen que Jonás predicó en esa época, 760, porque todas las condiciones sociales, psicológicas, políticas, estaban presentes para que se produjera el arrepentimiento al mensaje de Jonás. Quizá la fecha más cercana de la visita entonces de Jonás de Asiria fue esta última. Eso es lo que menciona nuestro libro de texto. ¿Ustedes leyeron o tenían que hacer un mapa conceptual? Ya, esas son las dos fechas entonces. No sé cuál de las dos fechas a usted más le convence, ¿eh? Pero están ahí. No sé cuál creen ustedes, hermanos, lo que leyeron en el libro de texto, en la que más creen ustedes podría ser. ¿Un Dios que limitó su adoración a un solo Dios? ¿O las condiciones eran proclives para llevar a una nación al arrepentimiento? Las dos yo la considero, las dos son fuertes argumentos, ¿eh? Para una y otra fecha. No sé si alguien se inclina por uno más que otra. Yo pienso que la primera, la de la adoración en un solo Dios, recordemos que en aquellos tiempos la lucha entre los dioses, cuál era más fuerte, quién tenía más poder, Mm, eh, abocaban su adoración a varios dioses. Y aquí a lo exacto. mejor este rey se dedicó a adorar a un solo Dios pensando que era el rey, el Dios que lo iba a salvar. A lo mejor para él era un Dios desconocido, el Dios de Jonás, para él era un Dios Mm, desconocido. mm, Jehová solamente en su mente, Jehová era el Dios del pueblo de Israel que vivía en aquellas tierras, las tierras de Canaán. mm. En su mente no podía creer que ese Dios podía también habitar en las tierras de Nínive. Por eso a Así lo mejor es, le puso un nombre así es. ficticio, pero era el mismo Jehová, el soberano de toda la tierra. Claro. Y eso lo llevó a adorar a este Dios solamente, ¿eh? Sí, ahí, bueno, podríamos especular y aventurar con posibilidades y con buenas razones. Pero ahí no sabemos. Están esas dos fechas que son muy fuertes las dos fechas para otra fecha para determinar la época del profeta Jonás. El profeta Jonás, con respecto a su obra, fue enviado a anunciar la inminente destrucción de Nínive. De aquí el mensaje sumamente sencillo, ¿eh? De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Nada más. ¿Quién es el Dios que va a destruir? No lo dijo. ¿Qué hay que hacer para que no se destruya? Tampoco lo dijo. Es lo que está escrito, ¿eh? Eso se escribió. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruido. Y él va a ir, pero encantado de la vida, a anunciar esta destrucción sobre los ninivitas. Razones por las cuales Jonás rehúsa obedecer. Dios le dijo, anda a Nínive y profetiza que de aquí a 40 días va a ser destruido. Él no quiere ir a Nínive por las características del imperio asirio. Esa es la primera razón por la cual él no quiere ir a Nínive. Los asirios tienen un dios, y este dios se llama Asur, es un dios principal. Creen en varios dioses, pero uno de los principales
es el dios Asur. De ahí proviene el nombre de algunos reyes, Asurbanipal, por ejemplo, o, o ciudades de Asur, del nombre de su dios. Este dios es un dios que demanda adoración universal, ¿eh? Quiere que toda la gente le adore. Es un dios conquistador, un dios que quiere que todas las naciones sean sometidas a él. Esa es la concepción que tienen de este dios. Es un dios sanguinario, un dios cruel, un dios que se complace en la destrucción, en la tortura, en la violencia, en matar a las personas lentamente. Aquellos que no se quieren someter, hay que sacrificarle al dios Asur. ¿De qué manera? De la manera más terrible, más tortuosa que la mente humana o que una mente psicópata se le puede ocurrir. Es un dios psicópata realmente a Asura, o el que lo inventó, o el que lo ideó en su mente. Bueno, sí, podemos decir que el diablo fue el que influenció este concepto del dios Asur. Él quiere conquistar el mundo entero y dárselo así a los asirios. Aquellos que no se resisten le arrancan los ojos, le arrancan las orejas, le cortan la nariz, le arrancan la lengua, le cortan los brazos, le cortan las piernas, le sacan la piel, lo desollan vivo. Y la piel de los reyes y de los príncipes sirven para cubrir los pilares de los templos y los pilares de los palacios. Arrancan la piel, desollan vivo, el término desollar, ¿cierto? Desollar vivo a los príncipes y lo pegan en las paredes de los templos de los palacios. Le encanta arrancar las cabezas, cortar cabezas y amontonarlas, para ver en qué nación nosotros logramos amontonar más cabezas. Eran montañas y montañas, metros y metros de los decapitados soldados que habían sido capturados o murieron en batalla. Los cuerpos de los prisioneros lo arrojaban a los ríos. Tanta muerte produjeron los asirios que dice uno de los historiadores, uno de los cronistas, que arrojaron tantos cuerpos muertos al río Orontes que cortaron el curso del río Orontes. Así de brutal eran los miles de muertos que había. Era como haber un río por acá. ¿De qué río podría ser? No sé, ya, aquí por el sur. Un río no. Como el río Cautín, por ejemplo. El río Cautín. Arrojar tantos muertos al río Cautín, de Temuco, ¿eso? Al río Cautín. O al Mapocho, ya, bueno, el Mapocho más conocido. Arrojar el Orinoco, no sé cómo será el Orinoco, parece que es mucho más ancho ese. Pero arrojar el cuerpo a estos ríos y cortar el curso del río con cadáveres. Dios mío, era espeluznante caer en las manos de los asirios. Primero ponían a los hijos de los reyes, lo degollaban, lo desollaban, y después le arrancaban los ojos al rey y lo aniquilaban con ellos. Pero todo esto lo hacían por el concepto que tenían de su dios Asur. Era muy cruel esta gente sanguinaria. Su método era causar el terror. Eran terroristas. Peor que ISIS. Eran peores que esta gente. ISIS, son unos lindos gatitos al lado de esta. Son unas alpargatas, unos gatitos, exactamente. No, claro, esta gente era horrible, terrible, brutal. Por esa razón, entonces, Jonás, ¿qué va a querer ir a predicarle a esta gente? No, él quiere, ojalá quedarse callado y que sean destruidos y ver destruir a los ninivitas, que era una ciudad de Asiria, era el imperio de los asirios. Fue el primer imperio propiamente tal, de conquistar, de destruir, de aniquilar la identidad nacional y cultural y religiosa de los pueblos. Por eso es que lo lleva a las provincias y lo mezcla con otras naciones. Profe, Sí, hermano Cristóbal. tengo una duda. Bueno, Jonás fue a predicarle a esta gente al final, Sí, claro. pero ¿por qué le creyeron? Si tenían este otro, digo, ¿por qué se arrepintieron?
Bueno, porque hay una razón teológica, hermano Cristóbal, ¿eh? Hay una razón teológica. El Espíritu Santo, el que convence de pecado, juicio y justicia. Tenemos que recurrir al Nuevo Testamento, lo que describe el Nuevo Testamento. El Espíritu de Dios interviene en el corazón de la gente, de todo el pueblo, para llevar a la gente al arrepentimiento. Es una obra del Espíritu de Dios, pero en colaboración con la gente. Él no va a darle el don del arrepentimiento a alguien que no se quiera arrepentir. Otro, esto es un arrepentimiento sincero o externo, algunos dicen un arrepentimiento externo porque después igual fueron destruidos. O temporal más bien podría ser. Una generación y la otra generación ya no conocía el Dios que le había amenazado con anterioridad. Pero el Espíritu de Dios lo llevó al arrepentimiento, pero en colaboración con ellos. Porque ellos colaboraron para que se produjera el arrepentimiento, eso no lo sé. Si adoptamos la fecha del 760, el pueblo estaba predispuesto al arrepentimiento, porque por las condiciones sociales había temor, había un eclipsis, había una plaga anteriormente que devastó y mató a mucha gente, y ahora viene otra persona y le dice, de aquí a 40 días Nínive, es decir, los sobrevivientes de todo lo que ha acontecido acá, va a ser destruida, ahora sí, no va a quedar nadie vivo. Esa es la otra razón externa también por la que se produjo el arrepentimiento, pero si suponemos que fue el 760. Esa es la primera razón por la cual Jonás no quiere ir a Nínive, a los asirios. Él quiere que sean destruidos. Es como, bueno, ahí sí ya no existe, como Corea del Norte o como los rusos. Bueno, no sé qué opinión tendrán de los rusos, pero es así. ¿Cómo nosotros vamos? Bueno, un tema político esto, no sé si convendrá hablar acerca de ello, pero en Occidente está esta idea. Los malos son los rusos que quieren invadir a otro territorio. Yo no sé si será así o no, pero es lo que se opina acá. Bueno, no son tampoco tan terribles como los asirios, ¿no? Pero no querreríamos que, o como el nacionalsocialismo, los alemanes de Hitler, nosotros querreríamos, si estuviesen en esa época, que fueran destruidos por tanta maldad que han causado tanta muerte. Es natural de un judío, además que él es un judío, es Jonás, y van a destruir el reino del norte, 722 lo van a destruir. Es decir, ya sabe cómo son estos pueblos. Es un peligro inminente sobre su propio pueblo, Israel del norte. Es un peligro potencial. Por lo tanto, vendrán los futuros opresores sobre nosotros que tienen mentalidad expansionista. No es colonialista, es expansionista. Por lo tanto, le conviene a Jonás, como un judío, un nacionalista, un patriota, no sé cómo decirlo, pero él le conviene, ojalá que fueran destruidos. No quiero que se arrepienten porque van a sobrevivir un tiempo más. Y esa es la primera razón. Y lo otro, por el concepto judío de que eran el único pueblo que Dios consideraba. Nosotros somos judíos. Dios nos escogió a nosotros. Sobre nosotros se extiende su misericordia, su gracia, su perdón. Pero sobre los asirios, ellos no son el pueblo de Dios. Por lo tanto, ellos merecen la destrucción. Son paganos. Ya. Esas son las dos razones entonces por las cuales él no quiere ir a Nínive. Por el carácter de los asirios y por el concepto que un judío tiene de Dios. ¿Cuáles son las características personales de Jonás? Es un hombre valiente, lo primero, es un hombre valiente. ¿En qué sentido es valiente? Bueno, se nota por ir a predicarle a un pueblo belicoso, un pueblo terrorista, un pueblo cruel, sanguinario. Eh, Sabe que si lo consideran como enemigo, lo van a desollar vivo, le van a arrancar los ojos, no va a salir con vida de ahí. Eso es lo que pienso que podría pasarle por la mente a Jonás, al profeta Jonás. Pero también dice, mire, esta tormenta vino a causa de mí. Yo soy el culpable de esta tormenta, porque Dios me dijo que fuera a Nínive y tomé otro rumbo para Tarsis, creo que era. Y él dijo, mire, si ustedes me tiran al mar, se va a calmar la tempestad.
Ahí se puede notar la otra evidencia de la valentía. No sé si llamarle valentía o no a eso, pero él estuvo dispuesto a sacrificarse para salvar la embarcación y los habitantes del barco, los tripulantes del barco. Lo demostró al estar dispuesto a ser arrojado al mar embravecido. También un dotado orador. Algunos dicen que Jonás es un dotado orador, es decir, un gran predicador. Como, ¿quién puede ser? Como Spurgeon, como George Whitefield, como, ¿qué más? Como G. Ávila, como Billy Graham, como Moody, como Luis Palau. Grandes oradores en América Latina, Luis Palau, G. Ávila. Profe, Sí, hermano Antonio. no sé si se podría considerar eso como respuesta a la pregunta que del hermano Cristóbal. Pues la estaba pensando, no la quise decir. Ya, Era por el gran don de predicación que tenía el profeta Jonás, que el convencimiento que tuvo que haber tenido para recorrer esos 3 días ahí por todas las calles a gran voz y gritar la predicación que se tuvo que lanzar, que convenció tanto al pueblo y al rey, que luego convocó al ayuno, pues. Entonces, no sé si se podría considerar eso como respuesta. también, pues, claro que sí, pues. Contribuye, es otra razón también por la cual ellos se arrepintieron, por la capacidad oratoria de Jonás. Pero el mensaje de Jonás fue tan simple, tan sencillo. De aquí a 40 días Nínive será destruida. En eso consistió la prédica. Pero mi hermano, Perdón, de 3 días. Sí, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Sí, hermano Jaime? sí, pero cuando vamos al versículo 2, cuando Dios hace el llamado a Jonás, dice específicamente, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Y dice, porque ha subido su maldad delante de mí. Es el mensaje principal, ¿Mm? que la maldad había subido contra él. O sea, ese fue el mensaje que Dios le entrega a Jonás, que la maldad, el pecado de, de Nínive había llegado a la presencia de Dios y Dios quiere destruir. Y ahí es donde él empieza a huir. Pero Exacto. él se siente que él sabe que Dios lo va a perdonar, porque conoce a Dios. Claro, conoce la misericordia, el carácter Sí, perdonador de Dios, lo sabe, claro. Él no quiere que se arrepienta. Si escuchan mi mensaje, dijo Jonás, se van a probablemente se puede arrepentir, y si se arrepienten, Dios lo va a perdonar. No, no quiero que sean perdonados. Quiero que Estaba sean sobrado, estaba castigados. sobrado en la ahora, predicación. sí, ahora a lo que usted comentaba, mi hermano, y lo que escuchamos con los hermanos, dice que pasan los años y igual es destruido Nínive posteriormente. Pero cuando uno Mm, empieza a analizar la historia y los acontecimientos, claro, ellos fue una generación que se arrepintió, mm, donde vieron la misericordia de Dios. Ahora, posteriormente a eso, ¿qué más podía hacer el pueblo si no había nadie que les predicara? claro, porque No otra conocían generación. al Dios. Lo mismo pasó en el desierto. Por Sí. eso que el profeta Moisés les predica a esa nueva generación Mm, en el libro de Deuteronomio de las maravillas que había hecho Jehová en Egipto, donde esa generación no conocía a Dios. exacto. Y ese es lo que nosotros debemos hacer como iglesia, es siempre renovando, que crean en Dios los niños, los jóvenes, Sí, la misericordia de Dios. perfecto. Hay que constantemente estarles recordando las obras de Dios. Los mismos testimonios de ustedes, hermanos, es tan importante para fortalecer la fe, para indicarle que el Dios nuestro habla todavía, de que la revelación, como algunos dicen, ¿cómo Dios puede revelar? Si la revelación está limitada a la Biblia, eso dicen algunos, ¿eh? Claro que no distinguen esto de la revelación escritural, de la revelación continua de la iglesia, no lo distinguen, ¿eh? Claro, es de los testimonios de los hermanos, de las profecías, de las visiones, los sueños, impresionante. Claro, despierta la fe y al escucharlo, los jóvenes, los niños quieren conocer a ese Dios que revela todavía, que su revelación no quedó en la Biblia, sino que sigue revelando. No verdades nuevas, por supuesto, sino para contribuir a alguna necesidad
o para advertir de algo que va a ocurrir en el futuro próximo. Claro, son experiencias. Si él tuvo esa experiencia con Dios, yo también me gustaría tenerla. Claro, eso son muy importantes. Constantemente, todas las generaciones, nuevas generaciones deben escucharlo. El mensaje de él fue sencillo: de aquí a 40 días Nínive será destruido, nada más. No explicó que Dios, por la razón, ya yo creo que la sabían, cualquiera sabe la razón por el pecado, obviamente, pero ¿qué hay que hacer para que no sean destruidos? Porque él dijo, van a ser destruidos nada más, pero nada más. No esperaba que se arrepintiera. Pero algunos dicen el tono de Jonás, el rostro de Jonás, porque no solamente uno comunica verbalmente, comunica corporalmente. todo el cuerpo comunica. ¿Cuál fue el tono que usó Jonás? ¿Qué mirada tenía sus ojos cuando pronunció su mensaje? ¿Qué ademanes hacía Jonás? Ojo, la convicción que pudo producir en la gente, la convicción. Es decir, los predicadores, cuando están convencidos de su mensaje, produce esa misma convicción en los que están escuchando el mensaje. Bueno, dudo con respecto a esa capacidad oratoria. Dudo, no sé si es así o no es correcto. Estoy leyendo un libro acá o citando un libro, pero ahí tengo esa duda. No sé si es correcto o incorrecto. Bueno, como sea, produjo un resultado extraordinario en Nínive. Ahí tenemos una capital durante la visita de Jonás. La capital de Asiria en la visita de Jonás era Calás. Ahí tenemos Calás. Y Nínive está muy, muy cerca. No queda muy lejos. Cerca de la capital. Por eso que llegó a oídos del emperador, del rey, que estaba a una distancia corta de la capital. El imperio de los asirios gobernaba bastante territorio. Nínive está a este extremo. Ahí estamos viendo que de Jope en Gaf Heter toma una nave para Tarsis, es decir, para el oriente, el occidente. Tomó una embarcación para el occidente, cuando tenía que ir para el oriente. ¿Dónde quedaría eso de Tarsis? Suena como algo griego. Parece, no sé. Tenía que buscar en el mapa dónde queda Tarsis. Aquí tengo algunos mapas de la época. Eh, bueno, son muy, muy amplios, no son tan específicos estos. No está tan claro. Pero está para ese extremo, para el occidente. Para el otro lado, es como alguien de Santiago le dijeran, tiene que ir a predicar a Arica, y él toma una locomoción para Punta Arenas. Así ocurrió con Jonás, para el otro extremo de donde había sido enviado. El contexto ahora de histórico de el profeta Jonás. ¿Cuál es el contexto histórico? Jeroboam II llevó a su país a una gran prosperidad económica, junto con el ensanchamiento de sus dominios. Jeroboam era un rey muy importante. ¿Pero por qué prosperó económicamente el pueblo de Israel del norte? Estoy hablando, de Israel del norte. ¿Por qué prosperó tanto? Algunos señalan que porque Dios le estaba dando la última oportunidad a Israel del norte de arrepentirse. Después de la época de Jeroboam II, comenzaron los reinados a sucederse precipitadamente, las dinastías a caer y no a durar mucho tiempo. Hasta finalmente, en el 722, desapareció el reino del norte. Pero en esta época Dios lo estaba prosperando para que se produjera el arrepentimiento, ya que el dolor, la tragedia
los desastres militares, las plagas no causaban efecto sobre el pueblo para el arrepentimiento, Dios ahora emplea otro método para que se arrepientan, la prosperidad material. Tampoco se arrepienten. Es decir, no hay ninguna forma en que Israel del Norte se arrepienta. Prevalecía en esta época de Jonás, en el reino del norte, la abundancia económica, replicó en abundancia de pecado. Ellos, en vez de arrepentirse, de agradecer a Dios, más pecaban. Pero era porque sus reyes fomentaban el pecado. Cuando Jeroboam I, el primer rey de Israel del norte, que se sale, se desprende, se divide de Roboam, el reino del sur, de Jerusalén, la capital Jerusalén, Judá, el reino, estableció cultos idolátricos en los límites entre Israel y Judá, para impedir que los israelitas del norte fueran a adorar a Jerusalén. Cambiaron los sacerdotes, cambiaron las fechas religiosas y cambiaron los lugares del culto y establecieron luego Gerizim, el monte sagrado. Es decir, cambiaron absolutamente todo. No había forma alguna de que ellos pudieran arrepentirse. La construcción de los becerros de oro. Y la construcción del becerro de oro de Jeroboam, segundo. El primero igual. Increíble, ¿eh? Cuando Dios le bendice, abunda el pecado, ¿eh? Sobreabunda el pecado. Algunos se quejan, algunos pastores se quejan, porque dice, antiguamente cuando, bueno, no es que estén considerando la abundancia económica material como negativo, como si no fuese una bendición de Dios, sino que se ha reinterpretado y pareciera que no se ha agradecido como los antiguos, es decir, la comunión con Dios antiguamente, pareciera que era superior a la comunión con Dios ahora, por la bendición material. Esa es la conclusión que han llegado los pastores, algunos predicadores de hoy. No estarían tan equivocados al ver y al analizar esta época del reino del norte. Cuando abundaba el tema económico, sobreabundaba el pecado. Asiria. Nínive era la mayor ciudad del imperio asirio en esa época. Asur fue la capital de la mayor cantidad de tiempo del imperio. Durante la visita de Jonás, la capital era Calá. Ya, esto es con respecto al contexto histórico. El mensaje teológico que se puede extraer de Jonás. ¿Qué se puede deducir, extraer o concluir o reflexionar acerca de la característica de Dios o los atributos de Dios? Dios es compasivo hacia los gentiles. Mire, lo primero que se puede notar, ¿eh? Dios se compadece de los gentiles. Es errado entonces el pensar que Dios solamente se preocupa por su pueblo y no se preocupa por los gentiles. Del mismo modo, hoy podríamos decir que Dios no se preocupa solo de los cristianos, sino que también está preocupado de los no cristianos, para satisfacer necesidades básicas. En la parábola del buen samaritano está registrado la enseñanza de Jesús, a ayudar al que lo necesite, si es cristiano o no. Acá Dios se preocupa de los gentiles, se compadece de los gentiles, no quiere la destrucción de los gentiles. Los gentiles siempre han estado dentro de los planes de Dios para la salvación y han estado dentro de los planes redentores de Dios. El pueblo hebreo es un paréntesis entre el trato de Dios con la humanidad, un paréntesis nada más, para que por medio de él venga el Redentor del mundo y ellos registren las Escrituras. Pero Dios llama a Abraham para fundar el pueblo hebreo, pero para que por medio de él todas las naciones sean bendecidas de la tierra. Se contrasta a los paganos, acaso los asirios, a los ninivitas, paganos espiritualmente sensibles con el renuente profeta israelita, porque los asirios se arrepienten, los ninivitas se arrepienten. Son sensibles a la voz de sus dioses, o son sensibles a la espiritualidad de los marineros, porque ellos dicen, vamos a sacrificar a nuestros dioses, porque quizás uno de nuestros dioses ha traído esta tormenta. ¿Y qué es lo que está haciendo Jonás? Está durmiendo plácidamente debajo del bar, en una habitación del barco, dentro del barco. Y todos los demás están preocupados y ofreciendo sacrificios. Él no está orando. Bueno, sabe que va para otra parte, por eso quiere dormir.
En cambio, el pueblo de Israel en esta misma época no se arrepiente. Por eso que algunos concluyen que esto es una ficción literaria para indicar el contraste entre la espiritualidad de los gentiles en contraste con la carnalidad del pueblo hebreo. Dios se compadece de Nínive, y no tendré yo piedad de Nínive, le dice el Señor a Jonás, cuando Jonás quiere morirse porque está muy deprimido. La depresión es porque él quería ver la destrucción de los ninivitas. Existe un reproche serio para el pueblo de Israel, es decir, ellos no se quieren arrepentir. El otro mensaje teológico que podemos extraer acá es la soberanía universal de Dios. Dios es el Dios de los ninivitas también entonces, de los asirios. Tiene compasión de los asirios. Tremendo mensaje, ¿eh? Dios utiliza a los asirios para conquistar una buena porción de territorio en la media luna fértil. Utiliza también a los asirios para destruir a Israel del norte. Pero al mismo tiempo tiene compasión de los asirios. Lo utiliza, pero se compadece de ellos. Y los castiga también. La razón del castigo es porque se han glorificado a sí mismos y no ha considerado a Dios. La providencia de Dios igualmente. ¿De qué manera se ve la providencia de Dios? Viene una tempestad, arrojan a Jonás al mar, viene un gran pez y lo traga, y sobrevivo. Aquí podemos especular y decir, nadie podrá sobrevivir en el vientre de ningún pez, porque los ácidos de ese pez, los ácidos gástricos, así se le denomina, ¿cierto? Ácidos gástricos, fulminaría, desintegraría una persona en el interior y no tendría oxígeno tampoco. Pero es muy racionalista pensar de ese modo, porque este pez fue preparado especialmente por Dios. Y es un milagro de Dios. No vamos a cuestionar cómo ocurrió este milagro, el hecho de que sobrevivió ese hombre. Bueno, algunos dicen que murió y luego resucitó cuando fue expulsado del vientre del pez. No sé eso dicen algunos autores, ¿eh? Acá pareciera indicar que él estaba vivo porque oró al Señor y, y fue expulsado para cumplir su misión. Y después fue expulsado en tierra y se va a Nínive a predicar. Ahora sí, después de haber pasado por esa tragedia, de estar dentro del vientre del pez, ahora sí ha experimentado más el poder de Dios y va con esa confianza. Claro, todo eso motiva a Jonás a tener una actitud, una forma de expresar un hombre que vivió en el vientre de un pez gigante y sobrevivió porque Dios la escuchó. Imagínense el poder de Dios que está en el cuerpo de Jonás y ahora con esa convicción habla a Nínive. Claro, por eso que produjo esa respuesta de los ninivitas, porque este hombre es alguien que había experimentado el poder de Dios dentro del pez. Dios se compadece de los gentiles entonces. Los israelitas pensaban que solo ellos eran el pueblo privilegiado de Dios, los gentiles estaban completamente excluidos del favor del Señor. Ya. La perspectiva nuevo testamentaria, ¿qué dice el Nuevo Testamento o de qué manera se utiliza Jonás en el Nuevo Testamento? Jesús fue enviado al mundo y no solo al pueblo de Israel a predicar el Evangelio. A todo el mundo, dice Juan. Y el, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. Y habla acerca del mundo. Jesús comparó su ministerio con el de Jonás. Como estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y luego se levantará o resucitará. ¿Por qué Dios quiso que Jonás redactara el libro? Esta es una pregunta importante. ¿Por qué se redacta el libro de Jonás? Para que supieran que Dios siempre estuvo interesado en los gentiles. Es muy importante esto. Dios siempre se interesa y lo estuvo interesado en los gentiles. No trataba solo con los judíos. Y en los profetas lo podemos notar. Se menciona
a Tiro, Sidón, Filistea, acá a los asirios, a Nínive, para reprochar también la actitud judía hacia los gentiles, porque los judíos despreciaban a los gentiles, pero en el trato con Dios ellos no se arrepentían, en cambio los gentiles sí se arrepienten, para que Jonás sirviese como tipo de Cristo también. Esa es la otra razón por la cual se registró el libro. ¿A qué se refiere tipo? Una figura profética anticipada por el Espíritu de Dios para representar un evento futuro. Acá la resurrección de Jesucristo. Y para enseñar lecciones espirituales también. ¿Cuáles son estas lecciones espirituales? Cuando Dios llama, procura por todos los medios en llevar a cabo su obra. Esa es la primera lección espiritual que podemos extraer al estudiar el libro de Jonás. Cuando Dios llama, procura por todos los medios llevar a cabo la obra en una persona. Un pastor comentaba que el Señor le había llamado al ministerio pastoral, pero él se rehusaba y rechazaba una y otra vez. En una oportunidad muy trágico esto, ¿eh? Pero el testimonio que contó el pastor. Tenía 2 hijos y entraron los 4, la familia, la esposa y los 2 hijos, a un mar, dijo. Y salieron solamente 3, y un hijo se lo había llevado al mar, falleció ahogado. Y él escuchó la voz de Dios en cuando salió del mar, y le faltaba uno de sus hijos. Y lo escuchó muy potente, muy fuerte. Le dijo, ¿ahora me vas a obedecer? ¿O quieres que te lleve a tu otro hijo? Le escuchó la voz de Dios, ¿ah? De ese modo. Es decir, acá, como ocurre con este hombre, cuando Dios llama, procura por todos los medios llevar a cabo su obra. Se va a llevar a cabo, se va a concretar la obra de Dios. Hermano Antonio, ¿voy a decir algo, no? Sí, no sé si me salga del tema, pero como que una pequeña inquietud personal que justamente la discutí ayer ¿Mm? sobre el libre albedrío que tiene cada persona, eh, como para obedecer o no obedecer lo que dice Dios, pues. Entonces yo veo como que Jonás estaba haciendo uso de su libre albedrío y no quería ir a Nínive, Mm, pero como que ese libre albedrío no fue tan libre y Dios de alguna manera como que lo forzó sí. con todas las circunstancias a su alrededor para que hiciera lo que tuviera que hacer. Entonces, yo veo como que ese libre albedrío realmente no es tan libre, y lo mismo sucedió con Jeremías, pues. Entonces, no sé qué opinión tenga usted de eso sobre el libre albedrío como tal. O sea, yo veo que Dios te forza de alguna manera para que se haga su voluntad. Y creo que estamos hablando de la voluntad perfecta de Dios. Mm, Ahí se tenía que comprobar la voluntad perfecta de Dios, que era que el pueblo se arrepintiera. mm, Y si Jonás no quería obedecer allí, lastimosamente si no vas a cumplir mi mandato, tú no tienes propósito. mm. Así que el amor se fuera muerto dentro del pez. Es una opinión. Y a él No fue, sé. ¿eh? Porque pudo haberlo dejado irse a Tarsis y escoger a otro, pero él tenía que ir. Y ocurrió también con Moisés. Moisés rehusó ir y al final va, porque Dios lo obliga. Aquí vemos que el llamado de Dios es, en este sentido, bueno, voy a ocupar un término que, bueno, pero describe lo que estamos hablando, que pareciera que fuera irresistible, que no nos podemos resistir, en este sentido del llamamiento a una comisión a profetizar, no a la salvación, sino en algo muy particular, a los creyentes, para cumplir una misión en particular que es al ministerio acá, al ministerio pastoral o de cualquier ministerio misionero. Acá un profeta que tiene que ir a cumplir la labor de profetizar a Nínive. Sí, sí. Es irresistible. Hermano Jaime. Bajo ese concepto, pues. Ok, Sí, ok. ahí vemos y, y vemos cómo cómo es la persona de Dios. Aunque uno quisiera leer toda la Sagrada Escritura, vamos a ser incapaces de conocer la grandeza de nuestro Dios. Mm, Él lo formó, Él nos creó, Él conoce todo nuestro ser. Sus pensamientos
son totalmente ajenos a lo que podamos pensar. Los propósitos, No sé si seré yo o hermano Jaime quedó sin... que nosotros sin... podamos tener totalmente ajenos a los propósitos de que pueda tener. Dios realmente conoce nuestro corazón. Correcto, correcto, Se quedó hermano. pegado. Ahí, Sí, no sé si mi conexión es inestable, hermano, eso fue. Pensé que hermano Jaime tenía problemas con la señal, pero soy yo el que tiene inestable. Es que acá en Alerce cuando llueve sí, ya comienzan las complicaciones la señal. El, sí, muy bien, hermano Jaime. Sí, eso es lo que vemos en el texto sagrado, ¿ah? El llamamiento de los profetas es irresistible. Y se va a cumplir su propósito. Se puede retrasar en algunos casos, acá se retrasó, pero se cumple finalmente, se lleva a cabo. ¿Qué más vemos acá? Bueno, esas son las lecciones espirituales. Ah, sí, más todavía. Los siervos de Dios no deben dejarse llevar por motivos egoístas y retrasar la obra de Dios. Eso es lo otro. No podemos retrasar la obra de Dios. Si alguien tiene un llamado a un ministerio, lo recomendable es no atrasarlo, sino actuar y ser obediente al llamado de Dios, porque finalmente una bendición de Dios. Y ahí va a encontrar realmente su mayor satisfacción, su mayor alegría, porque cumple el propósito por el cual existe en este mundo. Cualquiera sea, no estoy refiriéndome solamente al pastoral, algo eclesiástico, puede ser un profesor, por ejemplo, un profesor de educación básica, educación media, universitario, que puede influir desde la perspectiva de Dios en cualquier materia que dicte en alguna universidad por ahí. O un carpintero, me refiero a eso, saber para qué Dios lo llamó. Sergio Silva, este es un autor para que tengan varias perspectivas de cómo se interpreta el libro Jonás. Sergio Silva, que es un profesor de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, escribió un libro que dice así: a la pregunta de la intención del texto, si se trata de informar de un suceso, enseñar, el pueblo se inclina por lo segundo. Es decir, el libro, el de Jonás, quiere mostrar a Israel que Jehová es Dios de todos. Hasta ahí vamos bien. No solo de su pueblo escogido. Está perfecto. Y que se preocupa de todos los seres humanos. La historia, por tanto, sería una historia inverosímil. Allá comenzamos los problemas, porque dice, es una historia inverosímil, denotada y no connotada. Y lo connotado sería la enseñanza de la preocupación universal de Dios por todos los pueblos. Es típico a todos algunos autores medios que han estudiado en Europa terminan creyendo eso. Inverosímil, dice. Es una historia inverosímil. Es una ficción literaria para otro. Bueno, es lo mismo. Ficción literaria o inverosímil apunta a la misma idea. Bien, ahora vamos a trabajar la Biblia. Jonás, vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a andar rápido porque presumo que lo ha leído, con excepción de algunos hermanos que solamente se conectaron recién hoy día. Pero igual tienen que leerlo porque tienen que responder las tareas. ¿Cuáles son las características de Jonás? Es un vocero de Dios, la primera característica. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, ya, es un vocero de Dios. Vino palabra de Jehová. Tiene autoridad suprema entonces lo que está escribiendo acá. Es profeta porque viene Dios, viene el Espíritu de Dios sobre él para profetizar. ¿Qué más podemos decir de Jonás? Es desobediente. La otra característica negativa de Jonás. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Increíble, ¿eh? El Jonás dice, yo soy el profeta que ha provocado esta tempestad. Soy siervo del Dios del cielo y de la tierra.
y del mar también. Es decir, su concepto de Dios es el Dios universal. Pero qué incoherencia la de él, la inconsecuencia, porque piensa que puede huir de Dios, marchándose a Tarsis. Porque ahí se levantó para huir de la presencia de Dios. Impresionante, ¿eh? Cree una cosa, pero al mismo tiempo cree que puede huir de Dios, que está en todas partes del cielo, de la tierra, del mar. Increíble. ¿Cómo se engaña a sí mismo, Jonás? Bueno, nosotros podemos engañarnos así del mismo modo, ¿ah? Como Jonás, nos engañamos. Sabemos que Dios está en todas partes, tiene todo conocimiento, pero pareciera que no está escuchando en todas partes lo que decimos, o no en todas partes donde nosotros estamos, él está, pareciera que fuera así, como Jonás, desobediente. Huye del Señor en el verso 3. ¿Quién podrá huir del Señor si hasta en el mar toma un pez y está dentro del pez? Y ahí está el Señor para rescatarlo. ¿Cuál es la otra característica de Jonás? No tiene ningún remordimiento, ¿eh? En el verso 5. ¿Por qué no tiene ningún remordimiento? Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Sabía que estaba en desobediencia a Dios, deliberadamente en desobediencia. Pero el hombre puede dormir tranquilo. Los otros marineros estaban todos asustados y ofreciendo sacrificios a sus dioses, y él dormía plácidamente, sin problema de conciencia. Cuando alguien tiene problema de conciencia, le cuesta conciliar el sueño. Él dormía lo más plácidamente. Temeroso de Dios. Mira el verso 9. Dice, yo soy hebreo y temo a Jehová, es decir, respeto y venero a Jehová. ¿Qué más dice él? Respeto a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ese tiene un buen dogma, es de una buena doctrina. No es un hereje de Jonás. Tiene una buena teología sistemática, una buena comprensión de Dios, de la teología de Dios, pero está actuando de otro modo. Es el tema con Jonás. Cree muy bien, pero practica de otro modo, practica mal. Porque piensa que puede huir y en el mar no pareciera que no estuviese, ¿eh? O quizás se escondió debajo del barco pensando que Dios no iba a ver no iba a estar en ese lugar. Resignado porque dice, tíreme al mar y así se va a calmar la tempestad. ¿Por qué creen ustedes que pidió Jonás? ¿Habrá sido esa la razón nada más para, para que lo arrojaran al mar? Mire, va a calmarse la tempestad si ustedes me arrojan al mar. ¿Habrá sido esa la razón más porque está simpatizando con sus amigos o su compañero de viaje? Bueno, no sé, pero ¿qué dicen? ¿Qué creen ustedes? Extraña la situación porque no quiere ir a Nínive a entregar el mensaje de Dios Mm, para que una cantidad de personas enorme se salvaran por misericordia, mm, pero a la vez él entrega su vida diciendo que lo arrojen al mar para que esos marineros sean salvos de mm, la ira de Dios en el mar. mm. Entonces, un poco incongruente su manera de pensar y de actuar. O quizás se me ocurre, no estoy seguro de esto, pero se me ocurre pensar que Jonás quiere morirse, prefiere morirse antes de que los ninivitas sean salvados. Porque él, si lo arrojan al mar, va a morir. Prefiere eso que decir a los marineros, me enviaron a predicar a los ninivitas. Ninguno de nosotros va a perecer si cambiamos de rumbo y me dejan en la playa cerca bueno, no estaba tan cerca, pero devolvámonos a la playa y déjenme cerca en un camino para llegar a Nínive. Él dijo, arrójeme al mar y se va a solucionar el problema. No sé, puedo estar equivocado, pero se me ocurre pensar eso. Prefiere morir antes de que los ninivitas sean destruidos. O sea, sean Uno salvados. pensaría normalmente que, uno pensaría normalmente que el pez era como para que Jonás recapacitara, pero quizás el pez en realidad era para evitar que se muriera.
Claro, Ya claro que que sí. por lo visto Pero, en el libro como que Jonás tiene hartas tendencias como a querer morirse en vez de ir a Ah, Nínive. sí, 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 hermano Cristóbal. Muy bien, muy bien. Está profe, fortaleciendo mi hipótesis, porque después dijo, quiero morir, me siento morir, dijo cuando profe, estaba. ¿Sí, hermano Antonio? pero una pregunta para dar mi opinión. ¿Mm? Los de Tarsi creían en Jehová ya No, antes, no, no. los que estaban en la nave, pues, los que iban en la nave, porque puede ser que estén del cercano a la ciudad de Jonás. Porque yo veo en el texto, veo dos cosas. ¿Mm? Que ellos le preguntan de dónde eres, qué profesión tienes. Y creo ¿Mm? que habíamos visto anteriormente, lo había leído, ¿Mm? que son muy supersticiosos con respecto a si una persona había pecado, había hecho algo malo, obviamente le venía una maldición. ¿Mm? Al igual, una persona buena venía una bendición. ¿Mm? Entonces, por esto es que los de la embarcación le preguntan, oye, ¿de dónde eres tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué hiciste tú? Entonces, obviamente, ahí sale la confesión bajo la creencia de que si un hombre hace algo malo es porque hay una maldición. Sí. Si hay una cosa mala es porque alguien de nosotros está haciendo algo malo. ¿Mm? Entonces ahí Jonás recapacita y le dice, bueno, sí, ustedes tienen razón. Yo soy el culpable porque creo que hice algo malo. Desobedecí a Dios. No, no cree, sino que está consciente de que ¿Mm? hizo algo malo. Y veo que después los de la embarcación temieron cuando le dijo, oye, yo estoy temeroso a Jehová. Entonces los de la embarcación también temieron y se pusieron a clamar. Oraron a Dios allí, a Jehová. Entonces es como que si esos de la embarcación conocían a Jehová allí. Por eso fue que mi ¿Mm? pregunta. Entonces, Lo bajo más, ese concepto, creo que es un tema de supervisión o de su creencia, de su sistema de creencia allí, que las cosas malas, las calamidades es por una maldición de alguien. es natural, todos pensaban lo mismo, hermano Antonio, hasta el día de hoy piensa lo mismo, casi Claro, en esa época es normal que pensaran así. Y ellos saben el nombre de Dios, lo más probable, porque porque están cerca, eh, eh, sí, eu- están cerca de los hebreos, salieron de ahí del pueblo hebreo, saben que los hebreos tienen un Dios llamado Jehová, lo más probable en ese sentido lo conozcan, como conocen el nombre de Asur, de, de quién más, de Baal, y bueno, de todos los dioses a su alrededor, pero no tiene el mismo concepto que nosotros tenemos de Dios, obviamente, que era el Dios de ahí nomás, de Canaán, de Israel, pero que no era el Dios universal. Pero sin embargo ha provocado esta tempestad. Ya, nos pasamos un poco, mis hermanos, no me di ni cuenta que lo pasamos, son las 10:30 ya. En la próxima semana continuamos con el otro profeta y estas presentaciones se lo envío a su correo electrónico. No alcanzamos a ver el repaso porque la próxima semana vemos el repaso porque nos pasamos un poco de 2 minutos. Muy bien, mis hermanos, vamos a finalizar con una oración a nuestro Señor para estar concluyendo. Mi pastor Marcos, por favor, nos dirigen una oración para concluir la clase de hoy día con la ayuda del Señor. Amén. Padre amado.